Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ágora Convivir para Vivir, un programa de radio y de televisión que analiza desde la perspectiva de Ágora, Asociación Civil, todos los temas relacionados con la salud mental, la salud emocional y muchos temas referentes a estos aspectos. Hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pues bueno, vamos a tener a un especialista de Ágora y vamos a tener especialistas invitadas relacionadas con eso. El objetivo del programa, bueno, pues es crear conciencia en la comunidad acerca de la importancia del bienestar en la salud mental, física y social de las mujeres afectadas durante el confinamiento ante la pandemia por COVID-19. Esto para luchar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas mediante la atención de quienes la sufren, así como la atención integral a través de la promoción de nuevas formas de convivencia, privilegiando la solidaridad y el respeto. Este Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tuvo origen debido a la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como las mariposas. Ellas eran tres activistas de la resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo en Santo Domingo. Fueron torturadas y encarceladas en varias ocasiones por su activismo y por luchar por sus derechos, aunque siempre acababan siendo liberadas. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, siguiendo órdenes del mismo Trujillo. Sus cadáveres se encontraron en el interior de un vehículo que había sido despeñado por un precipicio, simulando un accidente. El asesinato desató protestas tanto en el país, en República Dominicana, y las hermanas Mirabal pronto se convirtieron en un símbolo latinoamericano de la lucha contra la violencia de género. A partir de entonces se organizaron movilizaciones en toda Latinoamérica en esta fecha, que se extendieron a todos los países del mundo. En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiendo el concepto de violencia contra la mujer y reiterando el derecho de las mujeres a la igualdad, a la seguridad y a la dignidad. En el año 2000, en el ámbito de la concientización, la Asamblea General de la ONU designa oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hay un dato que a mí me parece escalofriante, y lo menciono porque, bueno, yo hace algunos años hice una película relacionada con la violencia contra la mujer, y uno de los datos que manejaba la ONU era que 2 de cada 3 mujeres había sufrido violencia alguna vez en su vida, violencia de cualquier tipo. Y algo que me parece dramático es que algunos años después, hoy en el 2021, en el 2021, 2 de cada 3 mujeres padecieron violencia en alguna de sus formas, o en su caso conocían a alguien que había sufrido violencia. O sea, 2 de cada 3 mujeres. Y hablamos de que en México hay somos 120 millones de habitantes, 60 millones de habitantes son mujeres. Estamos hablando de 40 millones de personas, 40 millones de mujeres. Eso es un dato escalofriante. Y bueno, vamos a empezar con el tema en sí. Esto fue un preámbulo, una introducción, pero vamos a empezar con las especialistas. Quiero saludar a la etnóloga Mireya Esparza Ibarra, para que platiquemos un poquito, Mireya, sobre cómo en la historia de la humanidad y en las diferentes culturas, pues las mujeres han sido vulnerables y han sufrido violencia. Te doy la bienvenida, Mireya. Hola, buenos días, muchas gracias, Jaime. Pues bueno, aquí nos convoca este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y desde esta parte antropológica, pues concebimos que la violencia no solamente se materializa en la cuestión física, sino que existe una violencia simbólica que opera como un instrumento más de dominación y crea sumisiones que no son percibidas como tales. A partir de que los antropólogos y antropólogas voltearon a ver esta violencia simbólica, nos empezamos a enfocar justo en cómo se concibe la violencia desde diferentes culturas, desde diferentes sociedades, incluso pues a través del tiempo. Y bueno,
Voy a empezar diciendo, pues en la antigua Grecia, ¿verdad? Vamos a ir un poco primero con la historia de Occidente, y la palabra violencia designaba una cualidad, la cualidad de un héroe que le proporcionaba gloria y estimación social, a saber, un espíritu combativo. Y bueno, aquí empieza a hacer un cuestionamiento muy fuerte, como todos los filósofos, y se va a dar un cambio, digamos, como a ese concepto de violencia. La violencia ya no solamente se veía como en la guerra, sino en la vida cotidiana para la supervivencia en este tipo de sociedad. Y la reflexión que se va dando en la antigua Grecia nos va a decir que la violencia después se va a mostrar como algo irracional. Ya no va a tener esta cualidad de fuerza en los hombres, de ser un héroe, sino que se va a asumir como algo irracional. Sócrates y Platón aprendieron de una filósofa que se llama Diotima de Montinea acerca de la filosofía del amor. Y justo vamos a ver, por ejemplo, que la palabra de estas filósofas, toda la producción que hicieron, pues fue borrada de la misma historia. Incluso pues grandes filósofos como Sócrates y Platón, como yo digo, pues tuvieron maestras filósofas. ¿Qué pasó con ellas? Tenemos que tener muy claro que la historia oficial que tenemos pues es contada desde una perspectiva. Nos podrían decir bien que en la antigua Grecia estas filósofas pues fueron desmeritadas. Sin embargo, vamos a ver que sí había varias filósofas, algunas de ellas eran compañeros pues de los grandes filósofos que sí están en la historia mundial. Y vamos a ver algo muy interesante después de Cristo, a Hipatía de Alejandría. A ella es la primer filósofa que van a linchar y a descuartizar un grupo de cristianos y la van a matar por motivos políticos entre la iglesia, el patriarcado y el poder del imperio. Aquí es muy interesante porque a ella la van a acusar de bruja y de hechicera. Y entonces se va a justificar la violencia. Por un lado, nos van a hablar muchísimo antes en la antigua Grecia que la violencia la combatía la justicia. Cuando vamos avanzando en la historia del tiempo, vamos a ver que la violencia es justificada por la justicia divina, en este sentido, ¿no? La justicia religiosa. Y ya van a pasar los siglos, va a haber toda una cacería de brujas, ya pasado el tiempo, pasado la historia, y en el siglo XIV va a ocurrir algo muy interesante en Europa. Con esta crisis de la fe, se consolidó el rechazo a todas las deidades paganas, tratándolas como satanizadas. Entonces le van a asumir a la mujer el rol de esta persona que está creando como toda esta satanización. Y entonces en el siglo XV y en el siglo XVI va a haber una cacería de brujas que se va a representar en, por ejemplo, la violencia que se ejerció hacia ellas. Hubo muchas torturas. En Alemania, por ejemplo, vamos a ver que fue de los países en esta época, en estos siglos, que más mujeres mató acusándolas de brujas y de hechiceras. La palabra violencia va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo, va a ser diferente también de acuerdo a las culturas, a las sociedades. Y vamos a ver que en el siglo XII, quien se consideraba hechicero o brujo no era categorizado como una mala persona. Al contrario, tenemos, por ejemplo, las historias de Merlín, que era un hechicero, pues, que tenía como toda esta magia blanca. Pero vamos a ver que la iglesia es quien empieza a satanizar a estas personas y se les cambia el rol de sabios, se les cambia algo satanizado. Vamos a ver también que toda esta cacería, que también concuerda con las cruzadas católicas muy violentas por parte de los europeos hacia Oriente, vamos a ver que, por ejemplo, sobre todo se mataba mujeres mayores.
ellas eran quienes se consideraban como brujas. Aunque también se mataron hombres, se estima que se mató el 20%, ¿no? en la totalidad de esta gran matanza. En España también se dio a la par pues toda esta cacería, en menor medida, pero el miedo que se tenía en este entonces era que las mujeres tenían una sabiduría que no correspondía como al modelo económico que se estaba restableciendo en toda Europa, ¿no? Es decir, ya empezábamos con las cuestiones de los mercados, de la medicina, de la educación. Estas mujeres que eran muy autónomas en su aprendizaje eran mal vistas. Y bueno, vamos a ver que toda esta violencia muy fuerte que se crea en Europa y sobre todo a las mujeres justificando que eran malignas, ¿no? Que estaban asociadas con el diablo. Después, cuando se descubre América, toda esa violencia se va a traer a este continente. Y es muy interesante porque primero vamos a ver que aquí se les consideraba pues brujos y paganos a todos los que vivían en este continente. Entonces la violencia va a cambiar de lugar y va a cambiar de sujetos, ¿sí? Va a venir a como un todo, va a ser violento con esa otredad. ¿Quién es la otredad? Los indígenas, aquellas personas que no conocían, de quienes se desconocía, mejor dicho, su cosmovisión, su cultura, su forma de organización. Y entonces, así vamos a ver que indígenas o nativos, desde Canadá hasta la Patagonia, fueron disminuidos o exterminados por el ejercicio de poder violento de los dominantes sobre los dominados. Esta relación de poder va a ser muy importante porque se va a reacomodar. Y las relaciones de poder nunca están en el mismo tiempo, en las mismas personas, en el mismo espacio. Si ya había sido Europa violenta entre ellos, porque toda esta cacería de brujas fue muy fuerte, vamos a recordar también que ya estaba la Santa Inquisición, se va a traer todo ese ejercicio de violencia aquí. Y bueno, va a ir respondiendo a la lógica del modelo capitalista, que es patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a ver como sociedades subordinadas, como sociedades que necesitan una jerarquía y nosotros estamos en el último eslabón. Va a minimizar a quienes se les considera débiles y en desventaja. Y entonces todos los europeos ven a sus colonias de esta forma como subordinados. Sin embargo, una vez que se establece la violencia aquí en el continente, también va a ser otra reproducción, digamos una mini reproducción o micro reproducción de la violencia. Es decir, entre estos mismos grupos dominados, también va a haber una dominación de los mismos dominados. Por ejemplo, vamos a ver que todos los esclavos que se trajeron de África van a reproducir esta violencia contra las mujeres. Incluso los indígenas también de América van a empezar a reproducir esa violencia que transgrede el cuerpo de la mujer. Esto es algo muy importante porque si bien ha existido violencia en todo el mundo, digamos que es una violencia de género porque transgrede el cuerpo. ¿En qué sentido? En que ya hay una violación. Y bueno, así nos va a narrar, por ejemplo, Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América, donde madres indígenas preferían matar a sus hijos y después suicidarse antes de caer en manos del conquistador, porque justo estas personas que se consideraban débiles, que eran mujeres y niños, estaban sujetos a una violencia simbólica, pero también física, como puede ser, o como es mejor dicho, la violación. Y entonces en este momento nos podríamos preguntar, ¿aquí había violencia de género en nuestras sociedades antes de que llegaran los conquistadores?
no lo podremos saber a total determinación porque, les repito, la historia oficial se ha contado desde una perspectiva y siempre nos cuentan que las mujeres han sido más débiles. Incluso en los grupos nómadas decían, siempre hubo esta teoría de que los únicos que cazaban eran los hombres. Ahora, hace un par de años se descubrió que no, que quienes también cazaban pues eran las mujeres. Y bueno, aquí lo que sí podemos decir es que había una relación dicotómica y más armoniosa entre hombres y mujeres. ¿Por qué lo podemos decir? Porque había una dicotomía en sus propias deidades. Había diosas mujeres en torno a la fertilidad, la vida y hasta la muerte. No podemos determinar a ciencia cierta si antes de la conquista aquí se ejercía una violencia de género. Sabemos que eran grupos violentos porque toda su cosmovisión estaba en torno a la cuestión de la guerra, pero no sabemos si abusaban física o psicológicamente o simbólicamente de las mujeres. Y bueno, más reciente, más para el siglo XX, vamos a ver que algunas feministas afrodescendientes señalan la violencia simbólica ejercida por sus propios compañeros, que en este momento pues eran todos activistas, ¿sí? La violencia, decimos desde esta perspectiva antropológica, no es heredada, sino aprendida. Y la violencia hacia la mujer se ha normalizado y pues reproducido a lo largo de la historia. Así podemos tener ejemplos recientes de relaciones de poder por género en ejemplos de activismo contemporáneo como las Panteras Negras, que aquí Angela Davis señaló estas relaciones pues muy contradictorias, en donde decía, queremos cambiar el mundo, pero en esta relación entre afrodescendientes, las que quedamos minimizadas somos las mujeres. De igual forma, en Estados Unidos, con este grupo literario de las beatniks, ellas también se sentían agredidas por sus homólogos varones, en cuanto eran minimizadas, se burlaban de ellas, incluso eran golpeadas por alguna de sus parejas. También vamos a ver en el caso de México, guerrillas urbanas de la Ciudad de México, o de todo el país de México, mejor dicho, en 1970. También hay testimonios de guerrilleras que decían, pues es que nosotras llegábamos a la guerrilla y nuestros compañeros se burlaban de nosotros, nos violentaban como con piropos, ¿no? Incluso algunas las tocaban y bueno, las ponían en el rol como si fueran madres a limpiar la cocina, a limpiar la casa, a lavar la ropa de los demás guerrilleros. Entonces vamos a ver que en estos grupos, que por más que se han cuestionado el sistema político y económico por diferentes generaciones en diferentes momentos históricos, siempre han tenido subordinada a la mujer. Y vamos a ver un caso muy interesante también de nuestro país, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Digamos que este es un ejemplo muy grande que ha hecho contraparte contra la violencia ejercida del Estado hacia los pueblos indígenas. Una vez que ellos se organizan, que se cuestionan y que se autodeterminan para poder seguir en un autogobierno, lo primero que se van a cuestionar son estas relaciones que han tenido con las mujeres. Sobre todo vamos a enfocarnos en que Chiapas pues es un estado con un número bastante amplio de grupos indígenas, en donde pues justo por ser uno de los lugares donde terminó la colonia hasta 1970, ¿no? Hasta 1990, por decir algo, que ya fue muy tardío cuando se acaba la colonia en Chiapas, las mujeres van a tener muchísima más desventaja. Te interrumpo tantito, Mireya, porque tengo que hacer una pausa y darle pie a las otras especialistas. Va muy interesante el contexto histórico y hay mucho de dónde sacar y de dónde analizar. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos que entrarle también al contexto sociológico y a la parte psicológica. Estamos en Ágora, Convivir para Vivir. Regresamos. Regresamos a tu programa Ágora, Convivir para Vivir, y vamos a platicar sobre el contexto sociológico
la especialista Nailú Montserrat Rodarte Rupit. Te doy la bienvenida nuevamente al programa, Nailú Montserrat. Y bueno, el contexto social que ha generado una situación de violencia y vulnerabilidad contra la mujer. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hola Jaime, buenos días. Un gusto estar de vuelta otra vez aquí con ustedes y hablando de un tema tan importante y tan necesario. Sobre todo porque es una cuestión que es muy difícil de comprender para muchas personas y justo partiendo del punto de donde provenía Mireya, que me parece importante entender cuál ha sido el proceso por el cual hemos pasado para llegar a la posición social que tiene la mujer como ciudadano de segundo orden actualmente en la mayoría de las sociedades del mundo. Y Mireya toca un punto muy importante que me parece que es tal vez uno de los temas en torno a los que gira la posición de la mujer actualmente, que es, por ejemplo, el capitalismo, que es un orden social que impera la mayoría de las cosas en las que nos desempeñamos a lo largo de la vida, pero que está gobernada por hombres. Que vamos, las actividades que nos desempeñamos a lo largo del día se ordenan de forma prioritaria con respecto al dinero, a lo que consumimos, a lo productivo, a las personas que manejan las grandes empresas. Tú prendes las noticias y estás viendo cómo lanzan cohetes al espacio, cómo se diseñó cierta maquinaria que ayuda a mejorar la vida de las personas. Todas estas cualidades están designadas históricamente a ser funcionales para los hombres. Tú no ves en las noticias que sea prioritario que hayan desarrollado cierta novedad en la agricultura o que haya alguna novedad culinaria o algún tipo de investigación que ayude al cuidado de los niños, por ejemplo. Todas estos órdenes sociales que están destinados históricamente a ser ocupados por mujeres, la cocina, los cuidados, la limpieza, todas estas, digamos, actividades que se desempeñan históricamente por mujeres, no son prioridad actualmente y no están dentro de la escala de cosas a las que nosotros nos preocupa que existan o que nos preocupa que mejoren o que nos preocupa. Entonces, buscar el orden o más bien el origen de por qué las mujeres hemos tenido ciertas características que nos dan la sensación de que nos dejan rezagadas en la historia es un poco complicado. El origen es una cuestión relativa y hay muchas de las cualidades de este orden patriarcal que nos fueron instaladas por la conquista, y Mireya lo menciona de forma excelsa. Entonces, más que enfocarnos en el origen, porque hay muchas personas que creen que siempre ha sido así, es que si siempre las mujeres han sido las que se quedaron en el hogar, es que si siempre las mujeres han tenido estas cualidades de ser propiedad de los varones de su casa, propiedades del padre y después propiedad del marido, y después hasta los hijos varones tienen derecho a decidir por encima de sus hermanas o incluso de su madre, no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Vaya, antes cazábamos y éramos nómadas, o antes en la época victoriana usábamos corsets y la gente andaba a caballo, y no por eso necesariamente tiene que seguir siendo así. El hecho de que haya tenido ciertas características que a lo mejor nos es difícil de identificar en el pasado no tiene por qué justificar que siga siendo así actualmente. Entonces, hay una renuencia constante a soltar esta parte del poder, porque obviamente todos estos privilegios que históricamente le fueron asignados a los varones, es difícil soltarlos, es difícil decir, sí, toma, y absolutamente ninguna minoría a lo largo de la historia ha adquirido más espacios y ha adquirido visibilidad y reconocimiento pidiendo las cosas por favor, por ejemplo, no vienes y dices, señor, mire, soy indígena y me están quitando mis tierras, por favor, podría dejar de violentarnos, no, o sea, y a la gente le causa, sobre todo en esta época tan moderna y que tenemos tanta sensación de que todo es tan civilizado, el que haya luchas cuerpo a cuerpo, toma de calles, las pintas, o sea, todas estas manifestaciones que son violentas, a las personas les hacen mucho ruido porque les parecen primitivas, como algo que vivíamos en la época de la revolución, justo ahorita que estamos en el mes. Mireya lo mencionaba perfectamente, la historia está contada por hombres. Así como la historia de la conquista está contada por las personas que nos conquistaron, y hay mucha de la información que se desecha categóricamente, la historia de los triunfos del país
y la historia en general está contada por hombres. Entonces, nosotros vemos la historia de la Revolución, vemos los libros de la SEP, de cuarto de primaria, y ves historias larguísimas de Pancho Villa, de Victoriano Huerta, de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza. No te cuentan de Carmen Cerdán, por ejemplo, la esposa de Francisco I. Madero, que después de que fallece su esposo hacía un activismo fantástico. No te cuentan de Petra Herrera, que fue coronel de Venustiano Carranza, por ejemplo. Pancho Villa le debe muchas de sus victorias a Petra Herrera. O sea, hay Amelia Robles, muchísimas mujeres en este evento histórico que hicieron cosas significativas, y que todos los días en este país y en todo el mundo las mujeres ocupan espacios que están históricamente destinados a hombres y los desempeñan de igual forma o hasta mejor, pero nadie te lo cuenta. Y como nadie te lo cuenta, tenemos esta visión de que todo es así, cuadradito. Por eso es muy importante y prioritario, y de verdad es una labor titánica la que hacen las mujeres actualmente para contar las historias, para decir, existieron mujeres en la Revolución, para decir, hay mujeres que son dueñas de empresas multinacionales. Si vamos a hablar de capitalismo y todo va a funcionar en torno al dinero y en torno al consumismo, hay mujeres que son dueñas de empresas, hay mujeres que son multimillonarias, hay mujeres, y es importante. Es el riesgo que se corre cuando se cuenta una sola historia, cuando todos creemos que, es que siempre ha sido así, es que las mujeres siempre hemos sido golpeadas, violentadas, no tenemos la capacidad de ser pistoleras como la Güera Carrasco, por ejemplo. No tenemos ninguna de estas cualidades porque a mí nunca me contaron estas historias. Y si yo desde tan chiquita aprendo en la escuela, con mis papás, con mis hermanos, en mi entorno, que las mujeres no ocupan ninguno de estos espacios, entonces se me mete eso en la cabeza. Y yo digo, pues a lo mejor yo inherentemente tengo la sensación de querer ser alguien importante, o de querer hacer alguna de estas actividades que yo nada más veo que desempeñan hombres, pero me da miedo, y no quiero ir y desempeñarlas porque yo solamente veo que la hacen hombres. Pero tu entorno y la capacidad que tenemos de forma individual de visualizar cómo es la sociedad es así de chiquita. Es súper chiquita porque literalmente nada más tenemos 2 ojos y dormimos una tercera parte del día. Entonces necesitamos alimentarnos de historias que estén fuera de nuestro contexto. No importa cómo haya sido la historia en el pasado. En el pasado ha habido muchas mujeres que han desempeñado papeles que tú no te imaginarías que desempeñaron, pero están ahí, solo que no se cuenta la historia. Pasamos mucho tiempo intentando justificar que las cosas son así. Las cosas son así, quién sabe por qué sean así. Esa no es la cuestión es que ya no queremos que sigan siendo así. Somos más de la mitad de la población. Y justo me parece que es Platón, ya que lo mencionaba Mireia, si me equivoco, corríjanme, el que decía que la única forma de alcanzar las sociedades perfectas, o que era imposible más bien alcanzar las sociedades perfectas en términos de política, que era más o menos su rama, si se excluía a la mitad de la población. ¿Cómo buscar progreso? ¿Cómo buscar la economía perfecta? ¿Cómo buscar desarrollo? ¿Cómo buscar plenitud, seguridad, democracia? Si excluyes deliberadamente a la mitad de la población. Si a cuántas mujeres presidente conoces, a cuántas mujeres. Me llama mucho la atención cómo incluso en los aspectos de la vida que están normalmente designados hacia mujeres, cuando se trasladan a sitios de poder, son siempre hombres. La cocina, por ejemplo. Las mujeres siempre han sido como rezagadas a este aspecto de la cocina, pero uno piensa, por ejemplo, se llaman estrellas Michelin. No me acuerdo cómo se llama este premio, que es como el Oscar de la cocina, y los que lo ganan son hombres. O sea, uno piensa en chefs famosos y siempre son hombres. A pesar de que la cocina es un aspecto que está designado históricamente a las mujeres. Entonces, es multifactorial, hay muchos aspectos de la vida que no es una cuestión de si las mujeres pueden o no hacerlo, es si tienen realmente la posibilidad de hacerlo. Si aquí quiero incorporar... se les está dando... Sí. No, es que aquí quiero incorporar, porque nos queda muy poco tiempo, al especialista Gabriela Larraguí Belzosa relacionando con esto, como para hacer ya una conversación. Estamos cerca del cierre del programa. Gabriela, quiero incorporarte para que junto con Nailú Montserrat continuemos sobre esta reflexión, las consecuencias de este contexto, cómo se interioriza o se internaliza esta parte y al mismo tiempo los vínculos entre las mujeres. Platícanos.
Sí, gracias, Jaime. Bueno, pues esta estructura cultural, estos contenidos sociales se transmiten pues a través de la crianza. Se transmiten, ¿verdad?, a través de lo que las mujeres efectivamente han aprendido desde los estereotipos, desde el rol que se nos ha asignado, y entonces, bueno, en los vínculos con los hijos, a través, como lo dije hace un momento, de la crianza, se va no solamente enseñando a cómo sentir, a cómo interpretar la vida, a cómo también mirarte como mujer y cómo desarrollarte como tal en el mundo y en la cotidianidad. Las consecuencias, bueno, pues son terroríficas, podríamos decir, porque abarcan las esferas de la salud física, abarcan las esferas de la salud mental, la social, laboral, ¿verdad? Y también familiar. En cuanto a la salud mental, podemos decir que muchas mujeres hoy por hoy sufrimos, e incluyo, aunque no de manera clara yo viva como tal violencia en casa, pero sí a nivel social, y por eso me siento solidaria y me siento una con las mujeres que sí de manera literal y muy clara lo viven. Se vive con miedo, con terror, se vulnera la autoestima, la mujer también al no cumplir ciertos roles, etcétera, en casa y demás, se llena de culpa, de confusión, y además viene todo esta dificultad para expresar el enojo, la ira, que posteriormente se va a transformar en depresión, ¿verdad? Y que incluso puede llegar a la autoagresión y al suicidio. Tenemos también, ¿verdad?, cambios en la intimidad y en la sexualidad, de tal forma que cuando una mujer es atacada o ha sido como tal violentada físicamente y sexualmente, desarrolla gran desconfianza, asco y rechazo a las situaciones de la intimidad sexual y, por qué no, también de la intimidad amorosa. Se crea también, ¿verdad?, en el asunto de la salud mental, para contrarrestar todo el dolor que genera la violencia, dependencia a sustancias, al alcohol y a otras sustancias, a manera, ¿verdad?, de enmascarar el dolor. En la salud física, bueno, enfermedades constantes, porque el conflicto, cuando no es hablado, se coloca en el cuerpo, ¿verdad?, como tal, en el cuerpo físico, pero también en la imagen corporal generada por esta violencia estructural, por esta violencia cultural y social. Yendo ya hacia esto, en el ámbito social, pues la desconfianza, las mujeres que empiezan a generar mentiras por su apariencia ante golpes ya que se presentan, o ante la tristeza, ¿verdad?, que se torna en melancolía y deriva en depresión, ante la justificación de esta cuestión de la violencia que están sufriendo. Ataque al cuerpo, a la figura y la imagen de la mujer, y no solamente a eso, sino al concepto que las mujeres tenemos o no tenemos de lo que somos, de lo que es ser mujer. Esto es muy importante, porque quienes han dicho qué es la mujer ha sido la mirada patriarcal. El concepto patriarcal es el que ha definido qué es ser mujer. Entonces, bueno... Sí, Gabriela. Sí, te escuchamos. Uy, se ha quedado friseado, ya ven, este asunto de la tecnología, que no tiene palabra de honor. Mientras restablecemos la comunicación con lo que la especialista de Ágora, Gabriela Larragui Belzosa, nos estaba comentando. Mientras, sí quiero comentarles, decirles que Ágora se sumará a la campaña Únete, esta campaña creada para poner fin a la violencia contra las mujeres, la cual marca 16 días de activismo contra la violencia de género. Inicia el 25 de noviembre y durará hasta el 10 de diciembre, que concluye en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, Ágora se une a esta campaña, la campaña Únete, que tiene este objetivo,
Entonces vale la pena, estaremos en redes sociales comentando esto, te lo adelanto mientras recuperamos la conexión con la especialista Gabriela Larraguibel y con Ailú Montserrat Rodarte Rupit, que estaban comentándonos cosas muy interesantes. Mientras se recupera, te anuncio que el 25 de noviembre en Ágora, o sea, precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre se dará atención psicológica vía telefónica de manera gratuita a las mujeres que se encuentren viviendo cualquier tipo de violencia. Esto es muy importante, toma nota. Es atención psicológica gratuita vía telefónica para todas las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de formar un grupo de mujeres en el cual se les brinde la contención y apoyo necesarios en esta situación vulnerable. Toma nota. 25 de noviembre, atención psicológica gratuita, vía telefónica. Si tú sientes que estás en una situación de violencia, hay muchas violencias, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia política, la violencia institucional, hay muchísimas formas de violencia. Entonces tú puedes acceder a esta atención psicológica gratuita vía telefónica, inclusive, que representa para algunas personas una ventaja en términos no nada más de la distancia, en términos también de empezar a hablar de estos temas que, como bien decía nuestra especialista Gabriela Larraguibel, si no se habla, si no se pone en palabras, en muchas ocasiones esto se va al cuerpo, como bien decía nuestra especialista. Seguimos intentando conectarnos con las especialistas en este tema, que hay mucho que decir, todo es muy importante, ¿no? En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentablemente también el tiempo se nos está terminando. Propongo que una vez que logremos la conexión con las especialistas de Ágora, hagamos un segundo programa para que se continúe hablando sobre esta situación, que vale la pena, y que podamos seguir escuchando ampliamente a las especialistas de Ágora. Me informan que algo sucede, no se puede restablecer la conexión. Quédate con todas estas reflexiones y vamos a plantear un segundo programa. Déjame sugerirles a las especialistas de Ágora plantear un segundo programa en donde se continúe hablando sobre esto, y que podamos dar toda la información pertinente, independientemente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues esto es algo en el que se tiene que trabajar todo el año, y todo el año de una manera profesional, como lo hacen las especialistas de Ágora. Quiero agradecer la presencia de Mireya Esparza Ibarra, la etnóloga que en el primer bloque nos platicó mucho sobre la historia. También agradezco a Ailú Montserrat Rodarte Rupit, socióloga ella, que nos habló de todos los aspectos que tienen que ver con la sociología, con el aspecto social, con el contexto social de la violencia, y a la especialista de casa, la psicoterapeuta Gabriela Larraguibel Sosa, que nos estaba ampliando mucho sobre ya los aspectos de la convivencia entre las mujeres, de las consecuencias de este contexto y de cómo se interioriza en el psiquismo. Queda pendiente por esta cuestión técnica, pero bueno, este ha sido tu programa Ágora, Convivir para Vivir, reflexionando sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.